Hola niños de segundo básico, ¿cómo están? Espero hayan descansado en esta semana que tuvimos de vacaciones. Habla la tía Sandra de la asignatura de lenguaje. Hoy revisaremos una prueba formativa de tu libro Leo Primero, segundo básico. Esta prueba formativa corresponde a la clase 61 de tu texto. Si ya la desarrollaste, te invito a revisarla conmigo. Si no lo has hecho, te recomiendo que detengas el video, busques un lugar tranquilo e iluminado de tu casa y la desarrolles solito. Luego la revisas y das Enter nuevamente al video. Todo lo que te preguntan en esta evaluación son contenidos que hemos visto y reforzado en cápsulas anteriores y que has ejercitado en tu texto. Antes de comenzar, vamos a recordar dos tipos de preguntas que hemos trabajado en clases anteriores: preguntas literales y preguntas inferenciales. ¿Las recuerdas? Preguntas literales son aquellas que sus respuestas las encontramos de forma explícita en el texto, es decir, las encontramos tal cual las necesitamos. Y las preguntas inferenciales son aquellas que sus respuestas las encontramos de forma implícita, es decir, debemos relacionar e interpretar lo que hemos leído en nuestro texto. Vamos a trabajar. Ok, vamos a leer nuestro primer texto, que es un texto informativo. ¿Recuerdas que hemos trabajado textos informativos? ¿Te acuerdas que los textos informativos nos entregan información específica acerca de un tema? En este caso, vamos a trabajar el texto El topo. Me acompañas a leer con tu dedo índice en la lectura y si quieres, lees junto a mí. El topo. El topo es un pequeño mamífero que se caracteriza por ser un animal subterráneo, ya que pasa la mayor parte del tiempo construyendo túneles bajo tierra. Este pequeño mamífero mide entre 2,4 y 20 centímetros, un tamaño similar al de los ratones. Su pelaje es fino y suave y generalmente de color negro, pero también puede tener tonos plateados, rojos o violeta. Sus patas son cortas y fuertes y tiene uñas grandes y gruesas con las que cava túneles en la tierra. El topo tiene muy desarrollado el sentido del tacto, sobre todo en la punta del hocico, donde tiene unos pelitos que le sirven para detectar presas. Puede escuchar y oler, pero no tiene estos sentidos muy desarrollados. Sus ojos son diminutos y a veces están cubiertos de piel. Como vive siempre en la oscuridad de la tierra, no necesita la vista, así es que es un animal casi ciego. Este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche. Tanta actividad le produce un gran apetito, por lo que tiene que comer muchísimo. Se alimenta principalmente de lombrices, pero también de insectos, gusanos y larvas. Bien, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es el propósito del texto? A. Contar una historia del topo. B. Enseñar a criar un topo. C. Informar sobre el topo. Muy bien, informar sobre el topo, porque es un texto informativo, ¿cierto? Es un texto informativo, por lo tanto, nos entrega mucha información en general acerca de este animal. Vamos a la pregunta número 2. ¿De qué se alimenta el topo? Te voy a dar una pista. Esta es una pregunta literal, es decir, la encontramos tal cual en el texto. ¿Vamos a buscarla? ¿De qué se alimenta el topo? Vamos al párrafo número 4
Y acá encontramos, se alimenta principalmente de lombrices, pero también de insectos, gusanos y larvas. Vamos a nuestra pregunta. ¿De qué se alimenta el topo? ¿Acaso de huevos? No. ¿De pescados? Tampoco. ¿De lombrices? Correcto. De lombrices y otras cosas más, ¿verdad? Pero nuestra respuesta solamente señala lombrices y es la que se parece a lo que aparece en el texto. Por lo tanto, es una respuesta literal. La encontramos tal cual en el texto. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué significa que el topo se caracteriza por ser un animal subterráneo? Vamos a inferir, es decir, vamos a relacionar lo que señala el texto y lo que nosotros hemos entendido. Vamos al texto. Repetimos la pregunta. ¿Qué significa que el topo se caracteriza por ser un animal subterráneo? Vamos a buscarlo. Vamos al párrafo número 1. El topo es un pequeño mamífero que se caracteriza por ser un animal subterráneo, ya que pasa la mayor parte del tiempo construyendo túneles bajo tierra. Nos dice que es subterráneo porque pasa la mayor parte de su tiempo construyendo túneles bajo tierra. Veamos, que vive bajo el agua, por eso es subterráneo, que vive bajo tierra o que vive al aire libre. Muy bien. Que vive bajo tierra. Esa es la que se parece, ¿verdad?, a lo que señala nuestro texto. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo son las patas del topo? Pregunta literal, es decir, la vamos a encontrar tal cual en el texto. Pregunta literal, ¿cómo son las patas del topo? Vamos a nuestro texto. Vamos al párrafo 2 y dice, sus patas son cortas y fuertes y tienen uñas grandes y gruesas. Vamos a nuestra respuesta. ¿Cómo son las patas del topo? A. Largas, flacas y sin uñas. B. Cortas, fuertes y con grandes uñas. Bien, excelente. Pregunta número 5. ¿Por qué el topo tiene mucho apetito? Es una pregunta inferencial. Vamos a reconocer causa y consecuencia. Vamos a buscar por qué el topo tiene mucho apetito. ¿Te acuerdas? Vamos a nuestro texto. Vamos a nuestro párrafo 4 y dice, tanta actividad le produce un gran apetito, por lo que tiene que comer muchísimo. Eso nos sirve para nuestra respuesta. ¿Por qué el topo tiene mucho apetito? A. Porque trabaja mucho. B. Porque no tiene comida. C. Porque no puede dormir. Muy bien. Porque trabaja mucho. Dice el texto que tiene mucha actividad. A eso se refiere que trabaja mucho. Por eso le da mucha hambre. Vamos a la pregunta número 6. En la oración del texto, este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche. La palabra subrayada, animal, se refiere a todos los animales, a un animal llamado topo o a un animal que no conocemos. ¿De qué animal estamos hablando? Del topo, muy bien. A un animal llamado topo. Pregunta número 7. ¿Cuál es una característica del topo? Vamos a recordar sus características. A.
pequeño, B, blanco, C, sordo. ¿Te acuerdas cómo era? Aquí estamos reconociendo adjetivos calificativos del topo. ¿Recuerdas? Palabras que nos dicen cómo son una persona, un animal o una cosa. ¿Recuerdas características del topo? Vamos a buscar. Si volvemos al texto, en nuestro párrafo 2 dice: este pequeño mamífero mide entre 2,4 y 2 centímetros. Y 20 centímetros, perdón. Entonces, es un animal pequeño. Vamos a responder. ¿Cuál es la característica del topo? Es un animal pequeño. Blanco no, porque recuerda que tiene muchos colores. Muy bien. Hemos terminado nuestro primer texto de la evaluación. Vamos a pasar a nuestro segundo texto. Júpiter y los animales. ¿Qué tipo de texto crees que es este? ¿Será un cuento, un poema, un texto informativo? Vamos a leer juntos el texto. Júpiter y los animales. Un día, el dios Júpiter llamó a los animales de la tierra. Cuando todos los animales estuvieron reunidos, les preguntó, uno por uno, si creían tener algún defecto. Si era así, él prometía mejorarlos hasta dejarlos satisfechos. ¿Qué dices tú?, le preguntó una mona. ¿Me habla a mí?, saltó ella. Yo no tengo defectos. Hoy me miré en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el pobre oso no tiene cintura. ¿Qué piensas tú, oso?, preguntó Júpiter. Aquí estoy, con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. Tuve suerte de no ser una mole como el elefante. Que venga el elefante. Yo no tengo ninguna queja, dijo el elefante, aunque no todos pueden decir lo mismo, como el avestruz, que tiene esas ridículas orejitas. Que pase el avestruz. Por mí no se moleste, soy tan proporcionado. En cambio, la jirafa, con ese enorme cuello. Júpiter hizo entonces pasar a la jirafa, que dijo que estaba contenta porque los dioses habían sido generosos con ella. Gracias a mi altura puedo ver los paisajes desde arriba, no como la tortuga, que solo ve lo que pasa a ras de tierra. La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. Mi caparazón es un buen refugio. Cuando pienso en la serpiente, que tiene que vivir a la intemperie. Que hable la serpiente, dijo Júpiter, algo fatigado. Por suerte tengo una piel muy lisa, como el sapo que está, no como el sapo que está lleno de arrugas. ¡Basta!, exclamó Júpiter. Ya solo falta que un animal ciego, como el topo, critique los ojos del águila. Precisamente, empezó a decir el topo, me gustaría comentar algo. El águila tiene buena vista, pero ¿no le parece horrible su cabeza pelada? Esto es el colmo, dijo Júpiter, dando por terminada la reunión. Todos se creen perfectos y piensan que los que deben cambiar son los otros. Bien, vamos a trabajar con el texto que acabamos de leer, que es un cuento. Primera pregunta número 8 de nuestra evaluación. ¿A quiénes llamó Júpiter? A los dioses. B, a los animales de la tierra. C, a los animales que tenían defectos. ¿Qué crees? Si nos vamos al texto, dice, un día el dios Júpiter llamó a los animales de la tierra. Es decir, es una respuesta explícita, literal, la tenemos aquí, tal cual como la necesitamos. Entonces, ¿a quién llamó Júpiter? A los animales de la tierra. Muy bien. Pregunta número 9. ¿Quiénes hablan en el diálogo destacado en el texto? Bien,
el diálogo destacado en el texto, que no aparece acá destacado, te voy a contar que es esta parte. ¿Qué piensas tú, oso?, preguntó Júpiter. Aquí estoy con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza. Tuve suerte de no ser una mole como el elefante. ¿Quiénes hablan en este diálogo? ¿Quién pregunta y quién responde? A. El oso y Júpiter. B. El oso y el elefante. C. El elefante y Júpiter. Muy bien. El oso y Júpiter. 10. ¿Qué quiere decir que la serpiente tiene que vivir a la intemperie? Ojo, esta pregunta es una pregunta inferencial. Vamos a reconocer vocabulario en contexto. Hicimos una cápsula referente al vocabulario en contexto y yo les di algunas pistas. ¿Las recuerdas? Vamos a ver. Repetimos la pregunta. ¿Qué quiere decir que la serpiente tiene que vivir a la intemperie? Si no sabemos qué significa intemperie, podemos deducirlo a través del texto. Vamos a buscar donde aparece la palabra intemperie. Y me parece que es por aquí. Mi corazón es un buen refugio, dijo la tortuga, cuando pienso en la serpiente que tiene que vivir a la intemperie. Si relacionamos la palabra intemperie con serpiente y con lo que dice la tortuga, ella dice que es afortunada porque tiene refugio, es decir, tiene una caparazón que la cubre y la tapa. En cambio, dice que le da mucha preocupación en el fondo porque dice que piensa en la serpiente y ella vive la intemperie. Si la tortuga vive cubierta, tapadita, ¿qué será intemperie si es lo contrario? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir que la serpiente tiene que vivir a la intemperie? A. Vivir dentro de su casa. Eso le pasaba a la tortuga. B. Vivir sin casa que la proteja. C. Vivir en la casa de otros animales. ¿Qué crees tú? Vivir sin casa que la proteja. Muy bien. ¿Te das cuenta? Eso es extraer o reconocer vocabulario de contexto. Vamos a la pregunta número 11. ¿Cómo son los animales del cuento? Vamos a pensar en esta historia. ¿Cómo eran ellos? ¿Tacaños? B. ¿Pedigüeños? C. ¿Presumidos? Seguramente alguna de estas palabras las hemos trabajado en vocabulario. ¿Recuerdas? Presumidos, muy bien. Ellos se creían uno mejor que el otro, ¿verdad? Y pensaban que no tenían defectos. Vamos a la pregunta número 12. La pregunta número 12, te doy una pista, es una pregunta inferencial. Es implícita. Debemos relacionar. ¿Qué tienen en común todos los animales de este texto? A. ¿Se odian entre ellos? B. ¿Están descontentos con su forma de ser? O C. ¿Ven los defectos de los demás, pero no de sí mismos? ¿Qué crees? Muy bien. La respuesta es la letra C. Ellos ven los defectos de todos los demás, pero no los de ellos mismos, ¿verdad? Por eso eran muy presumidos. Pregunta número 13. En la expresión ¿qué piensas tú, oso? El propósito de los signos, me refiero a esos signos y a ese final, ¿cuál es? A. Exclamar algo. B. Preguntar. O C. Dialogar. ¿Qué piensas tú, oso? Muy bien. Preguntar. Exclamar serían los signos de exclamación, que son los que llevan, ¿cierto?, una rayita y un puntito arriba y abajo respectivamente. Bien, niños, los felicito porque todo lo que hemos desarrollado en esta prueba formativa lo hemos trabajado en clases y en el texto de lenguaje. Si tú lo has hecho constantemente, de manera ordenada, y todos los días has trabajado la lección correspondiente,
no deberías haber presentado dificultad en esta evaluación. Cualquier duda, pregunta o dificultad, recuerda escribirme a mi correo. Espero que estés muy bien, cuídate, te mando un abrazo grande y nos vemos en nuestro próximo video de lenguaje.